Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. Nosotros vamos a presentar sobre las propiedades de las secciones planas, perteneciente a la materia de Mecánica de Materiales 2 de la carrera de Ingeniería Mecánica. Y presento yo, su servidor, Sergio Octavio Lealmae, y los otros integrantes son Cruz Reyes Jonathan y Tobar Santillán Juan David. Somos pertenecientes al grupo 5MV2. Bueno, para el primer momento de un área centroide de un área, nosotros vamos a tomar en cuenta primero algo. Por ejemplo, este dibujo o este diagrama que hay aquí es un análisis sobre una carga distribuida y nosotros tenemos varios datos. Nosotros tenemos la carga ya y esta va a ser constante ya que no cambia y nosotros tenemos una distancia x que es una distancia variable. Por lo que nosotros si queremos analizar un punto infinitesimal dentro de esta área sería el diferencial de x y cada uno de esos análisis dentro de algún punto, el que sea dentro de esta área, hace una sumatoria de lo que sería una fuerza puntual o ya sea una fuerza resultante. Por lo que nosotros vamos a nuestra primera ecuación, que nosotros sabemos que el momento es igual a la fuerza por distancia o a la fuerza puntual es igual al, en el caso del diagrama, al W, o sea, la fuerza por la distancia. Y nosotros, para esta teoría de este tema, tenemos que el momento es la fuerza por el diferencial de X, ya sea para hacer análisis dentro de esta área determinada. Y después nosotros tenemos que el momento es igual al diferencial del área por la distancia. El momento es igual al diferencial, a la integral del diferencial del área por x. Ok, entonces, bueno, entonces nosotros sabiendo que la fuerza puntual o la fuerza resultante es igual a la fuerza o a la carga por la distancia, entonces nosotros para sacar nuestras ecuaciones de este tema tenemos que integrar. Nosotros sabemos que la fuerza puntual va a ser igual al área total que tenemos nosotros dentro de esta carga al formar una figura. O sea, esto forma un área total. Entonces podemos decir que la fuerza total es igual al área, o en su caso es igual a la fuerza total, es igual a la carga por la diferencial de x, que esto sería el área total. Nosotros integramos las dos partes y nos quedaría como aquí abajo. La fuerza puntual es igual al diferencial del área que sale de esta parte, por lo que la fuerza puntual es igual a la integral de la carga por la diferencial de x, por lo que también puede quedar igualada al diferencial del área es igual a la carga por la diferencial de x, que en este caso también sería la fuerza puntual o la fuerza resultante. Entonces, si la diferencial de la fuerza total o la fuerza resultante es igual al diferencial del área, entonces nos quedaría como la fuerza puntual es igual al integral del diferencial del área. Y nosotros, en este caso, ahora sí, para el momento, tenemos la misma ecuación que de este lado, que sería el momento es igual a la fuerza por x testada. O en su caso, en el eje Y, el momento es igual a la fuerza por y testada. Y si nosotros queremos saber X o Y, lo que tenemos que hacer es un despeje que nos quedaría como X estada, o en su caso Y estada, es igual al momento sobre la fuerza. Y esto lo igualamos con las integrales salidas de los anteriores análisis que salen en base a este diagrama, que nos quedaría que el momento sería igual a la integral de X por el diferencial del área sobre la fuerza, que sería la integral
de la diferencial del área y nos quedarían las ecuaciones, en este caso para x testada o para y testada. Y ahora sabiendo esto, ahora sí vamos al momento de un área centroide. En este caso se expresa con ya sea qx o qy, dependiendo de qué es lo que se necesita analizar. Y nos quedaría estas ecuaciones como qy es igual a la integral con el límite del área, el área pues dependiendo de, obviamente dependiendo de nuestro problema o de nuestro análisis, esta integral de x por el diferencial del área, en este caso para y, o en x como y por el diferencial del área. Y estas serían nuestras ecuaciones para el momento de un área centroide. Y en este caso, pues ya teniendo estas ecuaciones, nosotros vemos las unidades en las que se va a manejar esto, ya sea en el sistema inglés o en el sistema internacional. Respectivamente, milímetros cúbicos y milímetros cúbicos para el sistema internacional y para el otro sería pies cúbicos o pulgadas cúbicas. Por lo que nos queda sustituyendo en las ecuaciones antes vistas estas ecuaciones, por lo que ahora sustituyendo nos quedaría como el momento del área es igual al área testada por y testada en el caso para x y en el caso para y sería lo contrario, ahora con x. Ok, ahora nosotros tenemos el mismo tema, pero ahora cambia un poco, ya que ahora sería del área o sobre el área de una figura compuesta. Nosotros en el tema anterior estábamos viendo nada más con figuras regulares, pero nosotros no siempre vamos a tener este caso. Como la figura lo indica, esta es una figura trapezoidal, como aquí se logra apreciar, y esta puede ser descompuesta en diferentes figuras. En este caso, se puede dividir en dos triángulos y un cuadrado. Y prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer es el mismo procedimiento que hicimos para encontrar las ecuaciones anteriores o en los ejercicios anteriores. Pero en este caso nosotros lo tenemos que hacer individual, haciendo el análisis de cada figura, en este caso encontrando, eh, o bueno, el área de cada figura y sus centroides. Estos al ser figuras regulares, nosotros ya sabemos, por ejemplo, en el caso del triángulo, que el centroide se encuentra a un tercio del ángulo de 90 grados, ya sea en este o en este. Y para la figura cuadrada sería en la mitad del cuadrado para su centroide. Entonces sería prácticamente lo mismo que en los casos anteriores, pero nosotros al tener figuras compuestas tenemos que, en este caso, sería la sumatoria del área por y testada para x, o en el caso de y sería lo mismo, pero ahora incluyendo x. Y esto se haría con cada una de las figuras que comprendan esta figura trapezoidal. Entonces, para obtener al final las coordenadas x y y del centro y c, o sea, de la figura compuesta como tal, ya una vez teniendo cada una de las figuras, nosotros tenemos la misma fórmula que teníamos anteriormente, nada más que en este caso quedaría como la sumatoria del área por y testada, las coordenadas, sobre la sumatoria del área, ya sea en el caso para y o en el caso para x. Para un área A en el plano XY y el elemento de área de A, el segundo momento o momento de inercia del área A con respecto al eje X
se representa con la siguiente integral. Y el segundo momento de inercia de A con respecto al eje Y, se representa con la siguiente integral. El momento polar de inercia del área A con respecto al punto O, este es el punto O, se representa con esta integral, donde P es la distancia o radio del punto O al área de A. Se puede establecer una importante relación entre el momento polar de inercia del punto O de un área dada y los momentos de inercia de I subíndice X y I subíndice Y, como lo vemos en la ecuación 4. Esto de aquí arriba sería la sustitución de la ecuación 4. Y bien, ya teniendo la ecuación 4, sustituimos en 5, 6 y 7, respectivamente. Con lo cual, podríamos llegar a la ecuación 8. Para el teorema de ejes paralelos, consideraremos la integral de un momento de inercia I subíndice X de un área con respecto a un eje arbitrario X. Tenemos que Y es la distancia del punto de A al eje X. Luego Y' es la distancia del punto de A al centroide, el cual tiene un eje que se representa con X'. Y finalmente la distancia D, que es la distancia de el eje X' al eje X original. Vamos sustituyendo, sustituimos Y como se ve aquí, y resolviendo observamos que la última integral de la ecuación es igual al área total. Entonces obtenemos esta ecuación, llegando así al teorema de los ejes paralelos. Bueno, y ahora vamos a ver la aplicación de los temas ya vistos, que es la aplicación ya del tema de primer momento de área, segundo momento de área, teorema de ejes paralelos y cómo calcular el momento de inercia o el centroide en un área compuesta. En este caso vamos a ver el siguiente problema, y este problema es tomado del libro Mecánica de Materiales, Fernand, Beer and Johnston. Y el problema dice lo siguiente: para el área mostrada en la figura, aquí observamos que tenemos un área, es un perfil, determine los momentos de inercia IX testeada e Y testeada sub Y, con respecto a los ejes centroidales paralelo y perpendicular del lado AB respectivamente. Ok, observamos que aquí tenemos una superficie plana. Y como observamos, tiene una forma geométrica en forma de T. Que a lo mejor es una viga, es el perfil de una viga, y nosotros tenemos que calcular los momentos de inercia y asimismo determinar el centroide. Primero tenemos que determinar el centroide, porque en base al centroide nosotros vamos a poder calcular lo que nos está requiriendo el problema. Entonces, vamos a localizar el centroide. Primer paso, localizar el centroide. En este caso, como se observa, esta es la figura original. Esta es la figura original. Y yo observé que si puedes localizar el eje y los ejes de simetría desde un inicio, te facilita los cálculos. En este caso, el eje de simetría sobre si yo establezco mi plano de referencia XY, que es si yo establezco un plano de referencia XY como el siguiente, observo que yo no tengo, bueno, este va a ser, y este X,
Si yo observo mi plano de referencia en el que yo me estoy apoyando, que es en el plano, observo que en el eje X no tengo un eje de simetría, puesto que tengo dos figuras. Por ejemplo, si yo digo, a ver, yo trazo un eje aquí, este eje de simetría corresponde al triángulo A1. Y por ejemplo, si este eje de simetría corresponde al triángulo A1, no es el mismo eje de simetría para el triángulo A2. Tendría que yo dibujar otro eje, X sub prima, para el triángulo A2. Y observamos que en X no tiene eje de simetría la figura. Pero observamos que en Y sí puede haber un eje de simetría. ¿Por qué? Porque el eje de simetría es lo que me hace dividirme la figura en dos partes o en dos lados iguales. En este caso observamos que del lado izquierdo yo tengo una parte del triángulo A1 y una parte del triángulo A2 que es igual a la parte derecha del triángulo A1 y la parte derecha del triángulo A2. Entonces yo, de una vez, para facilitarme los cálculos, establecí que el eje de simetría viene siendo Y. Entonces, si en el eje Y que establecí ahí, es el eje de simetría, en uno de esta parte, en cualquiera de esta parte, en cualquier parte de la línea o del eje de simetría Y, va a estar mi centroide. Entonces yo voy a decir que está más o menos por aquí. Por experiencia, yo sé que más o menos en esta figura, el centroide va a estar aquí. No sé, la verdad no sé. Puede que esté más arriba, puede que esté más abajo, o qué tal si en medio, si exactamente en medio, no sé. Pero una ventaja es de que yo ya visualicé el eje de simetría y ese eje de simetría está en es el eje Y. Entonces, por lo tanto, yo ya nada más necesitaría calcular, si este es el eje Y, necesitaría calcular la distancia Y. Desde un origen yo voy a establecer otra vez mi plano dentro de la figura y voy a establecer que el eje X pasa por aquí. Y aquí viene siendo el eje X. Entonces, si el eje Y es el eje de simetría, yo sé que más o menos yo tengo que calcular la distancia Y, hacia donde va a estar localizado mi centroide. Porque obviamente en X no. ¿Por qué? Porque si este es el origen, vamos a poner que este es O, el origen no. En X no hay distancia, ¿no? No hay distancia. La distancia es cero. Porque se está localizada en el punto de origen. Pero en Y sí va a haber, o sea, hacia arriba, sí va a haber una distancia. Y esa es la distancia que voy a determinar. Y así es como localizo mi centroide. En este caso, observamos que yo visualicé que tenía un eje de simetría vertical y de una vez me facilité los cálculos. Entonces, si nosotros sabemos que el primer momento del área, ya sea para, vamos a decir que para Y o para X, en este caso para Y, el primer momento del área es igual a un producto. Y ese producto es el área de la figura por la distancia desde el origen hasta el centroide, o hacia el punto de interés. En este caso, observo que primer momento del área, en este caso, ¿por qué es la distancia con respecto al centroide? Ah, porque yo lo que quiero localizar es el centroide, por eso le dije distancia de mi plano o mi eje de referencia con respecto al centroide. En este caso, si este es mi plano de referencia o donde yo voy a estar situado y yo quiero saber el centroide, observaré, vamos a suponer lo que está por aquí el centroide. Observo que en X la distancia es cero, entonces por lo tanto, el primer momento del área con respecto a Y es cero. Pero si observo ahora el primer momento con respecto al eje X, que este es el eje X, ajá, es decir, por ejemplo, si yo considerara que mi centroide está aquí, digamos que esta figura fuera más uniforme y estuviera abarcando esta área también, digamos que si, digamos, yo voy a decir que a lo mejor mi centroide está por aquí. No sé, eso es lo que voy a determinar. Entonces, esto viene siendo la distancia y testeada. Esto viene siendo Y, más bien, Y testeada. Y aquí está el centroide. Y el producto del área, que es de toda la figura, por la distancia, es el primer momento del aire. Entonces, en este caso, ahora observamos que desde mi plano, desde mi origen, que establece mi plano de referencia, observo que del origen
al centroide yo tengo una distancia. A esta distancia le voy a llamar y textura, que no sé, no sé cuánto es su valor, no sé cuánto es el valor de esta y. A ver, ahí está. Entonces observo que a lo que yo establecí, mi eje de simetría, en este eje de simetría vertical, en cualquier parte de este eje va a estar mi centroide. Entonces yo, con el concepto del primer momento de área, yo determino dónde se encuentra el centroide. Entonces observo que este y este se da la distancia desde el plano hasta el punto de interés. Y ahora va a ser el área de la figura por y testeada. Y observamos que y testeada sí existe. Entonces, con respecto al eje Y, sí hay una distancia que yo recorro en el eje Y. Entonces, sí va a haber un momento, primer momento del área en X. ¿Cuánto es? No sé. Entonces vamos, primero necesito localizar el centroide, la distancia del centroide, para saber cuánto es el momento, primer momento del área con respecto a X, que no lo conozco. Entonces, recordando los conceptos, yo sé, si despejo a Y, yo sé que yo puedo encontrar esa distancia si hago un cociente del primer momento del área con respecto al eje X sobre el área. Esto ya es la resultante, recordando que nosotros sabíamos que como esta es un área compuesta, como esta es un área compuesta, yo tengo que sumar las áreas, porque todas estas áreas, estas dos áreas, forman la figura completa. Entonces, eso recordábamos de la teoría, que de la integración, teníamos que el primer momento del área era el producto, la sumatoria, desde y enésima cantidad por área, y las distancias de y enésimas cantidades de figuras sobre la sumatoria de áreas. El producto de A por I, observamos que es Q. Y ahora la sumatoria de y enésima cantidad de las áreas compuestas, de la cantidad de áreas. En este caso, yo sí conozco las áreas. Las áreas, yo puedo calcularlas, y las distancias va a ser con respecto a cada centroide de la figura. Entonces, el método del cálculo de momento de localización de centroides, o segundo momento de inercia, o para la determinación del primer momento de área, de un área compuesta, como observamos nosotros, yo estratégicamente observé que se forman dos rectángulos y los separo. Entonces observo que ahora yo puedo aplicar esta fórmula. Ya no ocupo esta, es para el área, para el primer momento de área con respecto al eje X, pero de toda la figura. Esta de acá me está indicando que si yo quiero saber igual la distancia del centroide de un área compuesta, como la que observamos aquí en la figura, yo puedo sumar los productos de los primeros momentos de área y dividirlo entre igual la suma de las áreas. En este caso, observamos que son dos. Entonces, si yo separo esa figura en dos, observo que fácilmente puedo localizar el centroide 1, que corresponde. Lo voy a poner de color naranja para que se vea. Aquí en este punto viene siendo el centroide de la figura 1. Y en este punto inferior corresponde a la figura 2, viene siendo el centroide 2. Y respecto a mi eje de referencia que yo voy a manejar, observo, este es mi eje de referencia, X y Y. Este eje de referencia lo podemos establecer en donde nosotros querramos, ¿no? Yo lo establecí en la parte inferior. Si ustedes lo establecen en la parte superior, tendrían que poner aquí X y Y. Ahora sí que es al gusto. Y observamos que fácilmente de las figuras individuales, que es el método de calcular el primer momento de la para una figura compuesta, fácilmente si ya como observamos, yo descompuse toda la figura en estas dos figuras geométricas sencillas, y en estas figuras geométricas yo fácilmente conozco sus ejes de simetría. Aquí está el primero y acá está el segundo, porque es un rectángulo, fácilmente. Ahora entonces yo establecí e hice una tabla con respecto a mi plano de referencia, y observo que el área 1 es 40 por 180 milímetros, que viene dando 7200 milímetros cuadrados. Ahora, el área 2 son 60
que es la base, por la altura que son 80, me da 4800 milímetros cuadrados. Y por consiguiente, la sumatoria es 7200 más 4800 me da 12000. Entonces, observamos que yo hice una tabla en donde tengo 4 columnas. En este caso pongo 2 áreas porque yo tengo 2 figuras y la suma de estas. Porque, ¿qué es lo que me está diciendo la fórmula? Encuentra el área de cada una y luego las sumas también las vas a sumar. Acá también el área individual, la sumatoria y enésima cantidad de producto del primer momento de área de cada figura. Entonces, tengo una sección, una columna de sección, una de áreas, una de las distancias desde el plano de referencia con respecto al centroide de cada figura y el producto o el primer momento de área para cada figura individual y luego corresponde la sumatoria. Entonces, ahora observamos que la distancia primero, desde el origen hasta la primera figura son 100. A esta la voy a poner y subíndice I, que corresponde a la figura A1 y son 100. Entonces aquí lo coloco. Y luego, la distancia desde el plano de referencia, desde el origen del plano de referencia hasta el centroide de la figura 2 es de 40. Y a esto yo le denoté Y subíndice 2 y son 40 milímetros. Y luego el producto, ya que tengo esto, el producto o el primer momento de área para cada figura individual, observamos que es el área por la distancia desde el plano o el origen del plano de referencia hacia el centroide de la figura. Entonces, 7200 por 100 son 720.000 milímetros al cubo. Que el milímetros al cubo es la unidad del primer momento del área. E igualmente, ahora para la figura 2, observamos que el primer momento del área observamos que es A, el área por su distancia desde el plano o el eje de referencia hasta su centroide y es 4800 por 40 milímetros. Y esto da 192.000 milímetros al cubo. Y la sumatoria de estos corresponde a 912.000 milímetros al cubo. Y observamos que si nosotros aplicamos el método de secciones, se llama, es el método de secciones, determinación del primer momento de área y centroide de un área compuesta, pues nos dice que los, sumemos los productos de los primeros momentos de área de cada figura individual y lo dividamos entre la sumatoria de las áreas. Que la sumatoria del área nos va a dar el área de la figura compuesta, completa, ¿no? Entonces, ya operando, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya operando, obtenemos que son 912.000 milímetros al cubo entre 12.000 milímetros al cubo, que corresponde al área total de la figura. Y esto nos va a dar 76 milímetros. Es decir, que el centroide, si yo había establecido mi plano de referencia en esta parte, aquí está mi plano de referencia, y como habíamos demostrado, el eje Y es el eje de simetría para la figura, y si aquí está el origen, donde se va a encontrar mi centroide va a ser a 76 milímetros respecto al origen, es decir, aquí. Y esta viene siendo la distancia que y observamos que esa distancia es de 76 centímetros. Y tal como lo supuse, más o menos mi centroide se iba a encontrar en esta parte. Y es correcto. Y el centroide se localiza a 76 milímetros. Y bueno, y aquí están ya que tengo ahora sí la distancia del eje de referencia hacia mi centroide, pero ahora este centroide, esta distancia, Y, está diciéndome la distancia del centroide de toda la figura completa. Ya no de las figuras individuales. Lo que yo había hecho de separar era para calcular, es un método para calcular el centroide de una figura compuesta. Es más fácil. Entonces observamos que ya a esta distancia se localiza el centroide de toda la figura. Entonces, si yo ya tengo el centroide, localizado el centroide de toda la figura, yo ya puedo calcular primer momento de área en X y en Y, pero para ahora toda la figura, ya no por separado. Entonces observamos que el área es de
12.000 milímetros cuadrados. Ajá, esta sí sigue siendo porque pues, es la suma de las dos áreas individuales multiplicado por la distancia desde el eje de referencia hacia el centroide, que es Y testeada, y esta es de 76 milímetros. Entonces nos da un primer momento del área de 912 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Y observando que ahora el área de X, el primer momento del área con respecto al eje Y es cero. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en el eje Y, ajá, en el eje Y iba a pasar el centroide. Cuando una distancia es cero, quiere decir, ujú, cuando una distancia testeada es cero, quiere decir que el centroide se va a encontrar a lo largo de ese eje. En este caso, el centroide, como observamos, se encontró exactamente en el eje Y. Entonces, como no hay distancia en X, es decir, esta distancia no es cero, quiere decir que el centroide obviamente se encuentra, como observamos, en el eje Y. Como no hay, el primer momento con respecto al eje Y es cero. Y ahí está, ya el centroide y los primeros momentos de área. Ese es el segundo paso, ubicación del centroide. Y luego el tercer paso es calcular el cálculo de momento de inercia. Ya este es el segundo momento de inercia o el momento de inercia, mejor pronunciado. Entonces, bueno, yo tenía otra vez, nuevamente dibujo mi plano con el que yo estaba trabajando. Aquí, aquí está el eje Y, y acá está el eje X, eje Y eje X. Ahí es donde habíamos estado trabajando. Entonces observamos que para el eje X, ahora lo que voy a hacer es establecer unos ejes aquí, estos ejes de aquí, que yo los voy a denotar los ejes centroidales para cada figura, ¿no? Entonces aquí eje X' y XB'. Ahí está. Y bueno, en esta figura aquí se encuentra el centroide 1 y el centroide 2. Entonces, para el momento de inercia, para el eje X, ajá, con respecto al eje X, recuerden que este es nuestro eje de referencia. Para la figura 1, ajá, o el área 1, observamos que esta distancia viene siendo el momento de inercia de la figura. Y recordando el teorema de ejes paralelos, cuando nosotros queremos sacar el momento de inercia con respecto a un eje paralelo, observamos que este es el eje XB' y este es el eje X con el que nosotros queremos sacar. Es decir, yo voy a estar, se podría decir, situado en esta parte. Y observamos que el segundo momento de inercia va a ser el de la figura. Y recordando el teorema de ejes paralelos, tenemos aquí el eje X y el eje XB'. Por lo tanto, cuando queremos sacar un momento de inercia con respecto a otro eje que no pasa por el centroide de la figura, que en este caso la figura es A1, que es la de aquí, nosotros aplicamos el teorema de ejes paralelos. Entonces, viene siendo el momento de inercia para la figura, que igualmente este se calcula con Este igual se calcula con la definición de primer y segundo momento de área. Y observamos que el momento de inercia para una figura con respecto al eje X, es decir, aquí, que pasa por su centroide, es de 1/12 de B por H al cubo. Como aquí observamos. Esto igual se puede calcular, pero ya está calculado y viene en tablas. Entonces observamos que es 1/12 de BH al cubo. Más el área de la figura por la distancia 1, que la distancia 1 es desde donde yo estoy situado hasta el centroide, que esta distancia es de 100. Entonces se sustituyen valores. Tenemos que la base de este rectángulo es de 180, su altura es de 40, más el área, que ya previamente la habíamos calculado en la tabla. El área para toda esta figura es de 7200 milímetros cuadrados por la distancia 1 desde donde yo estoy situado hasta el centroide de interés, aplicando el teorema de ejes paralelos, es de 100. Y eso nos da un resultado de 72.960 por 10 a la 3 milímetros a la cuarta. Aquí está el exponente a la cuarta, se recorrió. Aquí debe de ir a la cuarta. Se recorrió, aquí está. Y igualmente ahora hacemos lo mismo, pero ahora para el segundo rectángulo. En este caso, como aquí observamos que para el área 2, en el eje X, con respecto al eje X, estamos sacando el momento de inercia con respecto al eje X. Igualmente, aquí está el centroide, C2. Sacamos para esta figura
igual con respecto al eje X, es 1/12 de b por h al cubo, más el área por la distancia 2, que es de 40 al cuadrado. Esto se aplica, ¿por qué? Porque observamos que el eje X' con respecto al eje X de referencia son paralelos. Entonces, cuando yo tengo ejes paralelos, aplico el teorema, como su nombre lo dice, ejes paralelos, con respecto a otro eje. Sustituyo y tengo que la base es de 60, la altura es de 80, desde aquí hasta acá, que aquí está, y más el área de la figura 2, que yo previamente igual en la tablita la habíamos calculado, y el área 2 es de 4800 milímetros cuadrados por la distancia al cuadrado desde el eje de referencia con el eje centroidal de la figura, y es de 40 milímetros y elevado al cuadrado. Y esto nos da un resultado de 10.240 por 10 a la 3 milímetros a la cuarta. Entonces, para el área total con respecto al eje X, nos dice la metodología que debemos sumar. Entonces, si nosotros queremos saber, como estamos aplicando el método para una sección, una figura compuesta, yo estoy descomponiendo la figura. Entonces, como yo desde el inicio lo quise resolver por este método, entonces igual para el área total en X van a ser la suma de estos dos momentos de las figuras que yo calculé con respecto a X, y eso me va a dar el momento de inercia con respecto a este eje de la figura con respecto al eje X, y es la suma de 72.960 por 10 a la 3 milímetros a la cuarta más 10.240 por 10 a la 3 milímetros a la cuarta nos da 83.2 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Y listo. Ahora vamos con el eje Y. En el eje Y prácticamente es lo mismo. Igual coloco mi eje de referencia para que no haya una confusión. Ahí está. Aquí tenemos y aquí X. Y y X. Y y X. Listo. Ahora, como lo vamos a hacer con respecto al eje Y, ya porque ya analizamos el eje X, ahora lo vamos a hacer con respecto al eje Y. Pero lo que observamos es que, observen, el centroide de cada figura está pasando sobre el eje Y, al igual que el de la figura completa, ¿no? Aquí es el centroide 2 y acá es el centroide 1. Por lo tanto, observamos, que no va a haber como tal una distancia respecto al eje de referencia Y. Entonces observamos que para la figura 1, tenemos el momento de inercia, pero ahora con respecto al eje Y. Entonces ya no es con el X, ahora es con el respecto al eje Y. Y observamos que para el eje Y es 1/12 de b al cubo por h. Más, igualmente, aplicando el teorema de ejes paralelos, observamos que la distancia, observamos que las distancias o los ejes que corresponden a cada rectángulo, vamos a ponerlo aquí abajito, vamos a ponerle el eje tanto Y', que corresponde a la A2, YB', coincide con el eje Y de referencia. Entonces, si coinciden, quiere decir que la distancia X, o bueno, las distancias de D1 en Y de 2 en Y van a ser 0, ¿no? ¿Por qué? Porque no observamos que los centroides coinciden en el eje de referencia Y. Entonces, como coinciden, yo estoy diciendo que estas distancias valen 0. Y observamos en los cálculos, ¿no? Observamos en los cálculos que es el momento de inercia de la figura más el teorema de ejes paralelos. Entonces yo sustituyo y observo que ahora la base. Entonces observamos que ahora vamos a calcular con respecto al eje Y, y a diferencia del eje X, el momento de inercia es respecto a cada eje. En este caso, en el caso anterior, lo vimos con el eje X. Y el eje X es 1/12 de BH al cubo con respecto al eje al X. Pero cambia el momento de inercia respecto al eje que nosotros tomemos. Ahora nosotros lo vamos a tomar con respecto al eje Y. ¿Y por qué estamos calculando con respecto a cada eje? Porque bueno, el ejercicio lo que nos estaba pidiendo es calcularlo con respecto a cada eje. Entonces, primero ya calculamos para el momento de inercia con respecto al eje X, y ahora vamos a calcular con respecto al eje Y.
Entonces ahora ya no es un doceavo de BH al cubo. Ahora vamos a observar y vamos a ocupar el eje vertical, es decir, Y. Esta distancia pasa por el centroide de la figura, es de un doceavo por B al cubo por H. Esto es de la figura y obviamente estos ejes pasan por el centroide. Entonces, como observamos, aquí en la figura yo había establecido que aquí estaba mis centroides. Entonces, tanto para la figura 1, tengo el centroide, vamos a poner el centroide 1, que es este punto de aquí, y en la figura 2 es el centroide 2. Igualmente estoy aplicando la determinación. Igual estoy determinando todo con el área compuesta, es decir, yo divido en áreas geométricas que me faciliten los cálculos. Entonces, habíamos dicho que yo tenía mi plano XY de referencia. Aquí está el Y, aquí está X. Y observamos que ahorita X ya no nos interesaba por el momento porque estamos con Y. Pero observamos que en Y, en Y están situados todos los centroides, tanto C1 como C2. Y bueno, también el de C, de la figura completa, pero ahorita estamos trabajando con las áreas individuales. Entonces, como están situados en el eje Y, es decir, que también los ejes de referencia centroidales de cada figura, tanto, por ejemplo, el eje de C2 y el eje centroidal de C1, coinciden con Y, ¿no? Vamos a ponerle aquí Y', acá Y'. Como coinciden con Y, no hay una distancia hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esta distancia, si es hacia la derecha o la izquierda, va a ser una distancia X. Y como no existe, o esa distancia entre el eje de referencia y los centroides, esa distancia es cero. Entonces observen lo que va a suceder. Igualmente, como observamos, como estamos tomando un eje de referencia diferente, igual va a ser para la figura A1 en el eje Y, es el momento de inercia para la figura 1, va a ser el momento de inercia de la figura, y como ya habíamos dicho, era un doceavo de B al cubo por H. Esto es para la pura figura, y obviamente es la que coincide con su centroide de la figura. Más, ahora, si yo quiero sacar el momento de inercia con respecto al eje Y, que aquí está mi origen, vamos a ponerlo así. Aquí está el origen. La distancia desde el origen, bueno, en este caso va a ser el eje al centroide. Pero observamos que esta distancia no hay. A pesar de que en X ya había esta distancia de 40 y de 100, en Y no hay. Porque en Y debe de ser con respecto al eje Y. Entonces, hagan de cuenta que como si yo colocara una partícula en esta parte, aquí hay una partícula, y si yo quisiera sacar el momento de inercia con respecto a esa, debe de haber una distancia hacia la izquierda o derecha. Pero como aquí no hay, observamos que los centroides coinciden, esas distancias son ceros. Entonces, sustituimos valores y para A1 tenemos que la base es 180, la altura son 40, y nos da 19.440 por 10 a la 3. Entonces habíamos dicho que la distancia de D con respecto al eje Y es cero. ¿Por qué? Porque mi centroide coincide en el eje de referencia. ¿Sí? Entonces nada más viene siendo el momento de inercia de la figura. Igualmente, ahora para el eje, lo voy a poner morado. Igualmente, para la figura 2, ocurre lo mismo. Entonces, ahora sustituimos y es un doceavo de B al cubo por H más. ¿Por qué le sumo? Porque es con respecto a un eje. Entonces, aunque ustedes observan que coinciden los centroides con el eje de referencia, siempre apliquen el teorema de ejes paralelos y apliquen o no lo apliquen, les va a dar siempre y cuando coincida, porque si no coincide, y ustedes descartan ese hecho, no les va a dar el resultado. Pero por seguridad, mejor siempre apliquen. Y ustedes se van a dar cuenta que si no hay distancia, esto va a ser cero. Igualmente para la figura 2 es cero. Entonces observamos que también coincide el centroide 2 con el eje Y. Entonces es un doceavo de B de la base son 60, al cubo por 80, que es la altura. Aquí está, 80. Y eso nos da 1.440 por 10 a la 3 milímetros a la 4. Igual, aplicando el segundo momento de inercia,
el momento de inercia con respecto al eje Y es igual a el momento de inercia de la figura 1, que corresponde a esta figurita roja, el rectángulo rojo, más el momento de inercia con respecto al eje Y de la figura 2, que es el resultado de 1.440 por 10 a la 3. Y esto nos va a dar un resultado total de 20.88 por 10 a la 6. Y si observamos, ahorita que yo apliqué otra fórmula, que es la fórmula de teorema de ejes paralelos, pero ahora para momentos de inercia, me voy a dar cuenta que ya este va a ser el resultado para el eje Y, porque observen, el eje Y coincide con mis centroides, tanto de las figuras individuales como ya el centroide de la figura total. Pero vamos a checarlo. Entonces, ya como último paso, aplicación del teorema de ejes paralelos. Es el paso número 4. Y bueno, ahora nos dice que el momento de inercia textado con respecto al eje X es igual al momento de inercia con respecto al eje X más, aquí debe ser un más, el área por la distancia al cuadrado respecto del eje de referencia respecto al centroide sí, al centroide de la figura. Observamos nosotros que ya tenemos nosotros el IX. El IX es el que nosotros calculamos respecto a este eje X. Aquí, o nuevamente coloco mi eje de referencia. Ahí está, ahí está. Y este es el eje, y este es el eje X. Yo conozco el momento de inercia de la figura, pero con respecto a ¿qué? Con respecto al eje X, que es lo que calculé. Y ese IX me dio de 83.2 por 10 a la 6. Pero ahora vamos a decir que yo no quiero saber con respecto a este eje X, yo quiero saber con respecto al centroide de mi figura original. Si yo conozco el momento de inercia de la figura con respecto a ese eje X, este va a ser mi eje centroidal. Ahí está. Este es mi eje centroidal. ¿Por qué? Porque aquí a 76 milímetros respecto al eje de referencia que yo había tomado para todos mis cálculos, a 76 milímetros hacia arriba está el centroide de la figura completa. Y como yo conozco los momentos de inercia con respecto al plano de referencia aquí Y, que yo tomé en los cálculos, observo que yo puedo conocer el momento de inercia ahora con un plano de referencia XY también. Le vamos a poner Y. Sí, este igual es el eje centroidal, pero con respecto al eje Y. Entonces aquí es y acá es X. Pero ya es centroidal, ¿no? Entonces vamos a poner C de centroidal, ¿no? A cada uno. Entonces yo observo que yo conozco el momento de inercia de la figura con respecto a este eje X arbitrario que yo tomé. Entonces hay una fórmula donde nos dice que si nosotros queremos igual teorema de los ejes paralelos, pero ahora para momento de inercia yo puedo conocer el momento de inercia con respecto al eje centroidal que pasa por el centroide y yo conozco el momento de inercia con respecto de la figura con respecto a un eje arbitrario, y a eso le sumamos el área de la figura completa por la distancia entre ejes. Esa distancia viene siendo esta. Esa, esta. Esta es la distancia entre los ejes. Eso es lo que nos dice el teorema de ejes paralelos. Entonces yo sustituyo y observo que IX, yo es lo que calculé con respecto al eje X y nos dio de 83.2 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, más 12.000 milímetros cuadrados, que es el área de toda la figura, ya incluyendo, ahora sí que es toda la figura, y multiplicado por la distancia D que observamos que D es igual a Y testeada, que es los 76 milímetros, y eso al cuadrado. Y eso nos da un momento, ahora sí, el momento de inercia de la figura con respecto a su eje centroidal en X es de 13.89 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta aproximadamente. Y para el eje Y, observamos que en eje Y ya no tenemos que hacer cálculos. Nosotros si hacemos esos cálculos, observaríamos que Y testeada es igual a Y, el momento de inercia con respecto al eje arbitrario Y más el área de la figura compuesta por la distancia al cuadrado. Y nosotros observamos que el momento de inercia con respecto al eje Y arbitrario que yo consideré, si lo tengo, el área también lo tengo, pero observen que el centroide de la figura también compuesta, así ya completa, de la figura completa, coincide con el eje Y. Entonces igualmente no va a haber una distancia de, ahora en el plano, en el eje X, de 0. No hay ni a la izquierda ni a la derecha.
Entonces, si es cero, como observamos, aquí es cero y quedamos que y el momento de inercia, ajá, con respecto al eje centroidal de la figura, en Y, es igual al momento de inercia que yo calculé de la figura completa con respecto al eje arbitrario. Y observamos que igual, ¿por qué es la misma? Porque aquí en el eje Y también va a pasar, vamos a ponerlo de azul, el eje, está el eje Y centroidal, que es este de aquí, es este de aquí. Entonces, por eso son los mismos. Ya está. Desde el principio, desde que yo establecí el eje de simetría en Y, ya sabía que me iba a ahorrar mucho en el tiempo de cálculo con respecto al eje Y. Y el resultado es de 20.9. Aproximadamente da un resultado de, son en el eje Y, 20.88. Da 20.88. 88 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Pero yo siempre redondeo, ajá. Ya del punto 5 hacia arriba, redondeo al siguiente entero y del punto 4 para abajo al entero anterior. Entonces yo ya redondeé aquí a 20.9. Y estas son las respuestas que se comprobaron mediante el software, un software y la respuesta del libro. Ujú. Y bueno, así se resuelve un ejercicio de estos. Este es el método para calcular ya sea el primer momento de área, la localización del centroide y el momento de inercia o segundo momento de área de una figura compuesta. Es decir, ¿qué quiere decir compuesta? Que nosotros podemos separar esa figura en figuras geométricas más sencillas. Es decir, nosotros ese método lo aplicamos y nosotros podemos calcular fácilmente ahora cualquier tipo de dato como los primer momentos, segundo momento de área y centroide, mucho más fácil aplicando el método de áreas compuestas.